Bueno, a través de un decreto de necesidad de urgencia, el gobierno anunció la postergación del pago de cupones y amortizaciones de los bonos ley local hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre. La verdad que la noticia era dentro de todo esperada, por eso el impacto debería ser relativamente bajo en el precio de los bonos. Probablemente el Bonar 20 sea el más afectado porque pagaba su cupón el miércoles y muchos inversores capaz tenían la expectativa de cobrar ese cupón. Probablemente también veamos un impacto en el diferencial entre los bonos ley local y ley extranjera, que se había achicado mucho capaz con esta expectativa, pero en general parece que la probabilidad de que Argentina deje de pagar su deuda era bastante alta, con lo cual el anuncio debería ser relativamente neutral. Para los bonos internacionales puede haber dos posturas. La primera positiva diría que hoy el Tesoro tiene más reservas para pagar los bonos internacionales, porque no tiene que usar esos dólares para pagar ley local. La otra, la negativa, sería pensar que, como dijo Guzmán varias veces, las reservas tenían un límite en la cantidad de reservas que se podían usar para pagar deuda, y capaz esta es la señal de que llegamos a ese límite, y esto implica que probablemente también veamos la misma decisión para los bonos internacionales. Nosotros la verdad nos inclinamos más por esta segunda opción y pensamos que es relativamente negativo para los bonos bajo ley internacional por esto, ¿no? Si hubiera alguna probabilidad esperada de cobrar los cupones de abril o de mayo o de junio de los bonos bajo ley internacional, bueno, debería ser un poco más baja. Pensando en los bonos internacionales, el próximo vencimiento de intereses es el 22 de abril, donde vencen los intereses, o pagan los intereses los bonos 2021, 26 y 46. De ahí el gobierno tiene 30 días de gracia para poder, para entrar en default efectivamente, o sea que la fecha límite sería el 22 de mayo. Pensando en esa probabilidad, la verdad es que a mediados de mayo probablemente estemos en el pico de los contagiados y el pico de las muertes del coronavirus, o sea, una situación social bastante estresada. Probablemente estemos en una situación económica bastante más estresada que la de ahora, con el efecto ya bastante pleno del aislamiento en la actividad económica y en las cuentas fiscales, con lo cual va a ser una decisión difícil por parte del gobierno de entrar en default para ese momento. Pero bueno, la verdad es que la situación fiscal y monetaria en la que va a estar va a ser difícil que sea socialmente o políticamente aceptado usar reservas para pagar deuda, ¿no? Respecto al tratamiento entre una ley y la otra, no pensamos que esto signifique que van a tener distinto tratamiento. De hecho, en el comunicado el ministro habla que reciban un tratamiento integral toda la deuda. Creo que la estrategia del gobierno es, como ya lo había hecho con las LETES y con el Dual, postergar los pagos de ley local para, una vez que se resuelva la ley internacional, poder ofrecerle la misma propuesta. La alternativa era hoy ofrecerle directamente un canje forzoso a la ley local con la propuesta que el gobierno va a presentar a la ley internacional, lo cual probablemente hubiera sido más agresiva de la que finalmente terminen aceptando. Con lo cual nos parece que todavía sigue estando vigente esa lectura de que los dos van a recibir el mismo tratamiento. Sin embargo, igual seguimos pensando que, a pesar de que reciban el mismo tratamiento, los bonos bajo ley internacional tienen que operar con entre 3 y 4 dólares más de precio, debido a que la protección que te ofrece la ley, y debido a que, pase lo que pase, Argentina igual va a seguir estando en una situación de estrés. Bueno, respecto a la reestructuración de la deuda, como dijimos, esto aumenta la probabilidad de que Argentina entre en default en su ley internacional, pero sin embargo, teniendo en cuenta todo este shock que presenta el coronavirus, con un impacto muy fuerte en la actividad y en las cuentas fiscales, lo que nosotros pensamos es que, incluso si Argentina entrara en default en mayo, pensando a fines del segundo trimestre o principios del tercero, si es que ya hubiéramos pasado esta crisis sanitaria,
Lo que llegar a un acuerdo con los acreedores puede ser un factor importante para una recuperación más rápida de la economía, para volver a poner la economía en un sendero alcista, especialmente eh, pensando en el sector privado, que pueda un acuerdo con los bonistas pueda generar cierta confianza en el futuro y destrabe algunas inversiones o incluso consumo de parte de los individuos, con lo cual pensamos que toda esta crisis del coronavirus en parte aumenta las probabilidades de que el gobierno tenga incentivos a cerrar un acuerdo con los acreedores este año, es decir, hacia el tercer trimestre de este año, y de tener incentivos a cerrar el acuerdo, probablemente sea un acuerdo que esté más cerca de lo que los acreedores externos buscan, que es en una quita del valor presente de entre 40 y 50 dólares y no de 60 como está o como esperamos que pretenda el gobierno. Así que en cierto sentido nosotros seguimos relativamente optimistas con los precios actuales. Hay mucho riesgo, como dijimos, pero hoy los precios incorporan un escenario de default largo y si el gobierno cierra un acuerdo este año, la verdad que hay retornos positivos para esperar. Por otro lado, decíamos que es de alto riesgo porque en el corto plazo el potencial anuncio de default y el impacto de la cuarentena en la actividad económica y en las cuentas fiscales y lo que eso puede generar para una expansión monetaria muy fuerte puede ponerle presión a la baja a los precios, haciendo que observemos precios más bajos en el corto plazo. Así que, a modo de resumen, el gobierno anunció que va a dejar de pagar la deuda local, postergó todos los vencimientos hasta diciembre. Pensamos que el impacto en los activos de Argentina debería ser relativamente neutral, ya que estaba bastante incorporado que Argentina iba a dejar de pagar, o al menos hasta que negocie, iba a dejar de pagar esta deuda. Y en el corto plazo pensamos que el impacto del shock de coronavirus es negativo para los bonos porque aumenta la probabilidad de default de Argentina en el corto plazo, aunque en los últimos meses esto ya se fue incorporando en el precio de los bonos y hoy pensamos que ya está incorporado. Mirando en el mediano plazo, pensamos que la situación crítica de la economía y de las cuentas fiscales puede ser un factor que incentive al gobierno a tener que cerrar un acuerdo este año, con lo cual podríamos llegar a ver un acuerdo más cercano a lo que pensaban los acreedores que lo que busca el gobierno, que desde los precios actuales implicarían retornos positivos muy importantes, teniendo en cuenta, obvio, como dijimos, el riesgo que implica en el medio.